compartir algo que hicimos con Juli este martes sobre el programa La Tortuga de Estilo, acá en la radio municipal, y un poco tiramos esto de cómo producir una obra, digamos, ¿no? Un poco para también abrir y compartir las estrategias y las maneras, por decirlo de una manera, las formas que encontramos cada grupo para producir hoy una obra de teatro, un espectáculo. En el caso de Casa Seca se complejizó un poco el proceso por el hecho de, para mi punto de vista y haciendo una autocrítica, lo que tiene que ver con la superposición de roles. Yo escribí la obra en el 2020 y el año pasado se la presenté al elenco y cometí el error de actuar, porque yo también iba a dirigir. Entonces había escrito, actuaba y dirigía. Y eso me llevó a pensar y reflexionar en los roles, ¿no? En esto que hablábamos antes en la mesa de Mujeres y Disidencias, que hablábamos de los roles y que a veces en mi aprendizaje, lo que yo puedo registrar en todo este tiempo, en el hacer, que tiene que ver con esto de hacer teatro independiente, en el que ocupamos muchos roles, se me complicó poder producir una obra con todo lo que requiere producir una obra, que después lo van a decir seguramente mis compañeros y compañeras. Lo difícil, digamos, las dificultades como las que uno se encuentra. Por desconocimiento un poco, en mi caso, que también voy aprendiendo en esto de los roles, y por otro lado, con, que también se hablaba hace rato, la realidad que nos rodea. Entonces, bueno, básicamente algo que quería, por eso tomé la palabra, como plantear esto de cómo producimos, yo en la autocrítica, en mis puntos flacos dentro de lo que sería el Delirio Escénico, que sería el grupo que represento, encuentro, bueno, mis puntos flacos en el tema de publicidad, uno de los temas que por ahí, que recién por ejemplo Melissa decía, yo también hago a veces ese rol de publicidad y entre nosotras hacemos, ¿no? El tema de la publicidad, pues es una ciudad chica, parece que es fácil, pero no. El tema de pensar toda una estrategia publicitaria de la obra, y no solamente con un afiche, sino que es algo que por ahí nosotras vemos, ¿no? Esto de generar un video, de generar una foto de ensayo, de generar un registro que se publica y se comparte, no con el fin para que digan, ¡ay, qué lindo!, sino mostrando nuestro trabajo y de alguna manera publicitando la producción. Después, bueno, el tema de espacios, el tema de, bueno, de costos y ganancias, que es todo un tema. Sobre todo cuando uno está al frente, el poder decir, bueno, generar un equipo de trabajo, ¿cómo lo solvento? ¿No? ¿Cómo lo sostengo si ya tengo una plata generada de antes que me genera un ingreso para producir, o tengo que pedir un subsidio, tengo que pedir una ayuda económica, tengo que ponerla de mi bolsillo o del bolsillo de todas del grupo para producir? Realidades que nos atraviesan y que al momento de producir, ¿sí? El espectáculo que siga, el de cada grupo, está presente, no es algo que podemos esquivar, digamos, ¿no? El tema de la producción. Por eso también me parecía importante, recién que hablaba, por ejemplo, Jovi y Eli, que hablaban de la producción, que son pilares fundamentales, digamos. Sin la producción, la obra prácticamente por ahí hasta puede pasar a ser un encuentro entre algunas, digamos, ¿no? Una reunión, y en realidad tiene que ser todo un acontecimiento. Que bueno, creo que vamos, esto es parte de eso también, ¿no? De poder hacer que la gente le llegue el teatro y se sume a hacer teatro y a ver teatro. Pero bueno, más o menos eso, como para dejar la palabra y que hable otra persona, son como los puntos que pensé en relación a la producción. No sé, capaz que sume después otra cosita. Bueno, mi nombre es Agustín, me gusta hacer teatro. Un actor de la hostia. Postales argentinas. Bueno, y por ahí, para traer un poco lo que se habló hace un rato con respecto a qué es el teatro, qué se hace con el teatro, por qué hacemos teatro, ¿no? A mí siempre me gusta pensar que el teatro viene con el hombre, con la humanidad. Con la persona. Es algo natural. El hombre y las algo mujeres. El acto de representar y que alguien represente algo para otro,
me parece muy natural, que viene con el hombre. Entonces desde este punto me quiero ir a esto, ¿no? A lo que también se habló hoy, que es el vínculo. Lo que genera estos espacios de creación, generan unos vínculos donde uno se siente partícipe, se siente de un grupo, se siente representado, se siente con alguien. Entonces la forma de creación que por ahí te va llevando tiene que ver también con el vínculo que cada uno genera en el grupo en el que está haciendo teatro en ese momento, para mí, ¿no? A veces hay roles bien marcados cuando vas a hacer una producción donde hay alguien que toma el rol de director y tenés esa suerte de solamente tener que ir a hacer tu función y listo, ¿no? Tu rol de actor y listo. Y a veces no. Y a veces tenés que producir, tenés que hacer escenografía, tenés que hacer técnica, vestuario, maquillaje. Eso es lo lindo, ¿no? Que caiga como te caiga el desafío, está bueno tomarlo y llevarlo adelante. A veces tendrás más cintura, ¿no? Me toca a mí lo que me ha tocado hacer y otras no tanto. Pero sí nos puede dar que es sumamente divertido y que amo hacer esto que hacemos, ¿no? Que nos vincula y nos tiene hoy a todos acá, es maravilloso, ¿no? Para todos nosotros. Yo de la producción me pasó que fue un flash lo que pasó con el circuito, en donde... ¿Cuántas personas vinieron, Iri? 790. Sí, 90. Casi por función había unas 200, 100, bueno, dependiendo de la sala, ¿no? Porque en auditorio entra una cantidad y otra. Y uno por ahí dice, no, siempre es el mismo grupo de gente que va a ver teatro. No, siempre somos las mismas. Y no, de repente nos encontramos con una cantidad de gente abismal que está interesada y va a ver teatro y va a decir, uy, bueno, a mí me hizo repensar cómo trabajar eso para que sea así en funciones de todas, ¿no? De todos los espectáculos, las obras, de todos los grupos y no grupos, elencos, lo que sea que se conformen. Que creo que está bueno, que me di cuenta que la masividad, esto de publicarnos entre todas, de hacerlo en boca, de generarlo, de también un precio accesible a la comunidad, que es ahora creo del teatro local, que también creo que es una de las temáticas de hoy, de saber que lo económico se fue a la chingada, puede decir, a la chingada, y de repente, bueno, está difícil ir a una obra de teatro. A mí me cuesta ir a ver a todas mis compañeras y compañeros hacedoras de teatro, no me da el bolsillo y me encantaría ir a ver y hacer seminarios de todas, y por ahí, bueno, no me da el tiempo, no me da el bolsillo. Entonces, tener esa oportunidad creo que funcionó en base a la producción, ¿no? ¿Qué genero? ¿Qué hago? Nos abre puertas, conocemos otra sala, otra forma, vernos entre nosotras. Yo pude ver todas las obras, hasta la que entraba como de apretadito en jardín laboratorio, que me metí igual, escribía a Meli y re bien, la onda también, esto de generar un espacio. Y me di cuenta que si no lo logramos en colectivo estamos en el horno. Entonces ahí es donde ganamos en producción, cuando lo vamos haciendo entre todas. Y nos vamos a ver y generamos la publicidad. Hoy de hecho compartí en Facebook, porque uso Facebook, Instagram no llevo a Instagram, pero uso Facebook. Y me di cuenta que una forma es compartir la de las otras, ir a verla, generar. Por ahí yo trabajo en escuelas y entiendo que hay que enseñar desde la educación, que ahí tenemos un plus, que vayan a ver obras de teatro, llevar obras a las escuelas para primero generar el aprendizaje de ser espectadora, espectador, que no sé si acá está generado. Entonces empezar a generar, llamar su atención, volverlo a generar, digamos, con estas nuevas propuestas que hay, que siento que son una banda, creo que ayuda a educar a nuestra comunidad, ¿no? El hecho de llevarlo a las escuelas y generar un teatro a la gorra, un teatro con un aporte, porque sí creo que debe darse un valor, porque como tiene un valor artístico, tiene que tener un valor para poder generar en ellas eso. Entonces creo que sirve esto, digamos, ¿no? Y también he visto cómo por ahí Teddy corre de una sala a otra con tachos. Acá las personitas de teatro laboratorio, Fede, que es lo más, como te pide disculpas porque no tiene los tachos, así que me pide disculpas y trabajar con lo que se tiene y hacer crecer la propuesta de una,
Me di cuenta que es la clave del éxito. Y otra cosa que me di cuenta es que me encanta que me llamen para proyectos, por más que a veces claudico por mi ser, ¿no? Porque me pasa también, ¿ya? Pero me gusta esto de dirigir personas diferentes, porque o dirigir o actuar o trabajar con otras partes, desde la técnica, desde la dirección, de la dramaturgia, de la interpretación. Me di cuenta de eso, como que me cayó la ficha con el circuito y me gustaría que no se corte eso, que se siga generando, por más que no sea parte de un circuito, sino que sea más individual de una sala o de un grupo, sigamos compartiéndonos entre todas todo, porque creo que nos va a ayudar mucho a generar espectadoras y que se promulgue, ¿no? Parte de la cultura que es educación, ¿no? Va de la mano para mí, ¿no? Bueno, eso, después me voy metiendo. Bueno, yo quería hablar de... Venía con el nombre de Teatro Joven, me hubiese gustado Julio, Lucci, que bueno, me parece un elenco que a mí me movió mucho, me sumó Lucci, ahí siempre me suma como... siempre me suma al principio, pero es como muy difícil seguirle el paso a alguien que va tan rápido y haciendo tanta velocidad. Así que bueno, siempre me termino agarrando del último vagón del tren. Pero bueno, más allá de eso, tuve la sensación, ¿no? que este circuito fue como que alguien pateara el avispero, ¿no? Como que de repente no siento que hacer teatro no es algo que uno tiene en un cajón y decir, hoy hago esto, ¿no? O sea, es como que nos pusimos todos a ensayar, se movilizaron un montón de personas. No todos estábamos ahí en la sala listos para actuar, digamos. Con la obra de Teatro Joven se sumó el desafío de unir más personas, que terminaron siendo casi 30 en escena. Está Mar también, que saltó ahí al escenario con la propuesta, coincidir horas de ensayo, coincidir con los técnicos. Fueron un montón de cosas que sucedieron que no se ven, ¿no? Es como que el público disfruta de la obra, pero todo lo que pasó por detrás de ese movimiento yo lo disfruté muchísimo y agradecí, ¿no? También esa sacudida también esto, ¿no? De visibilizar toda la potencia y la multiplicidad de obras que hay acá en Esquel. Estaría bueno, Mar, si querés compartir la experiencia desde actriz del espectáculo, cómo fuiste convocada y algo del proceso de producción. Hice unos cursos con unos talleres que hizo Lucci en verano. Y bueno, la conocí a ella y el teatro para la chacota. Y bueno, después había uno de creación productiva que también estuvo muy bueno. Y bueno, cuando me invitan a participar, el teatro joven es con chicos y chicas con discapacidad, que son adultos. Entonces, nosotros igual en el profesorado tenemos las materias que tenemos, va la compañía de educación especial, y cuando yo fui con una mirada totalmente diferente a la que después me encuentro. Porque yo iba pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ya estaba todo armado. Los chicos de teatro joven estaban re preparados, nos esperaron en una ronda. Ellos mismos nos decían lo que nosotros teníamos que hacer, las partes en las que nos teníamos que mover, cómo teníamos que mover la cabeza, qué teníamos que decir. Y bueno, la verdad que cuando uno no tiene experiencias, digamos, con los jóvenes con discapacidad, tiene un montón de prejuicios antes, porque bueno, nos inculcaron y lamentablemente tenemos eso como seres humanos. No sé en qué momento nos empieza a atacar, pero lo tenemos, y la verdad que fue una experiencia muy buena, no solamente de ver a ellos actuando y acompañarlo, sino también a Lucci, cómo se maneja con ellos, cómo puede trabajar la grupalidad en todos los grupos que está. Es como que tiene muy presente el trabajo en equipo, todos trabajamos en equipo, estamos todos acá, incluso lo que ellos hacen a lo último de la obra, que cantan equipo,
es realmente un equipo, que cuando vos conocés cómo se trabaja, y bueno, cómo trabaja ella, a mí se me ponía la piel de gallina, porque realmente es un equipo. Y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo para la formación. Pero bueno, eso es lo que tengo para contar. Es muy interesante porque lo que hace Luchi es teatro comunitario. Ella no lo nombra como teatro comunitario, pero es creación colectiva y teatro comunitario. Y ella se largó a dirigir a actores que no eran actores, que eran personas. Después sumó a actores que estaban en un proceso de formación, sumó a actrices invitadas y armó un equipo de profesionales que trabajaran cada uno en su lenguaje artístico, en su especialidad, digamos. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención de su forma de producir fue esta empatía de ponerse en el lugar del otro y decir, yo no puedo controlar que uno de los chicos se me brote en escena, no puedo controlar que en un ensayo Poli se me vaya fuera del escenario, no puedo controlar esto, pero si yo puedo controlar que la luz esté impecable, que el vestuario esté impecable, que la escenografía esté impecable, lo voy a hacer. Y se ponía un nivel de exigencia a ella misma y al equipo que generó ese laburo que logra, ¿no? Por ahí estaría bueno, Seba, que cuentes desde la técnica cómo fue llevar el diseño de iluminación desde la juntadera al auditorium. Lo hago muy cortito, gracias ahí a Gonzalo y Pedro también, que están ahí full comunicación, fue como un diálogo que tuvimos previo y pudimos también coordinar unos ensayos y se logró. Pero bueno, me parece importante también hacer circular la palabra que sigamos hablando. ¿No vas a decir? Era una pregunta, como si alguien que te pregunta, a mí me interesa saber del diseño de iluminación, cómo pasaste, cómo hiciste para pasar o con qué te encontraste cuando fuiste al auditorio. Y el mayor desafío de ese elenco es que uno no tiene esa disponibilidad con el elenco, con los jóvenes, digamos, no tiene la misma capacidad de atención o de poder estar en escena y de probar cosas, sobre todo con la iluminación, que muchas veces es como bastante engorroso para el elenco cuando el técnico quiere probar cosas. Entonces, en ese momento se producen apagones, se prende la luz de golpe, es un momento más sucio, más bruto, más en crudo, y este elenco no lo permitía, ¿no? Entonces siempre, digamos, desde la iluminación se buscó que no ir a lugares puntuales, no remarcar ciertas cosas, sino tratar de buscar la globalidad, ¿no? Como acompañar todo eso. Y bueno, también esta falta, digamos, sino esta imposibilidad, ¿no? de encontrar este momento de ensayo, de prueba y error con el elenco, te lleva a un lugar de más adrenalina, que creo que es por lo que me gusta hacer técnica, de estar ahí al salto y acompañando lo que está sucediendo en escena, ¿no? Yo me siento en el escenario cuando hago la técnica y en el auditorio salí impecable la función, tenía mucho miedo porque en los ensayos previos había sido como un fracaso. Me pasaron cosas como dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Viste? De esto de juntar 30 personas de golpe ahí, de hacer todo eso, que ese momento ahí del día de la función que salió muy bien, yo sentía que había ciertas cosas que no podía lograr desde la técnica, que quería, que me había imaginado, que me hubiese gustado hacer. Pero el elenco estaba tan bien, estaban todos tan bien en escena, estaban todos tan en lo suyo, que eso se mezcló y se acompañaba, digamos, era como toda una energía que circulaba y que no importaba, digamos, si algo no estaba en el ideal, porque estábamos todos en el mismo lugar, ¿no? Estábamos trabajando en equipo, así como dice Mar, y eso yo creo que es como fundamental, ¿no? De poder lograr que todos los lenguajes, que todos los que están en escena, antes, durante y después de escena puedan
movilizarse de esa manera, para mí eso fue muy único, ¿no? Y por eso creo que hago teatro, ¿no? Para trabajar en equipo. Difícil por ahí que abre como un montón de frentes, ¿no? Con todo lo que se va diciendo. Y entonces se me ocurre un poquito pensar, recuperar lo que planteaba Lucas sobre la producción. Y una de las cosas que fuimos aprendiendo en el jardín es que al principio empezamos a crear sin tener salas, creábamos en la juntadera. Después tuvimos un espacio muy pequeñito. Después tuvimos ahora este espacio, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Cervantes en el auditorio, como que tuvimos distintos esquemas de producción. Y lo que fuimos aprendiendo es que los esquemas de producción se dan muchísimo y muy afectados por el edificio, arquitectura donde uno va a estar, ¿no? Si uno ensaya en un quincho, se ve sumamente afectado. Por eso a mí me gusta siempre preguntar a los grupos dónde ensayaban. Y me sorprende a veces la capacidad que tenemos de adaptación. Y otras veces decís, claro, se nota que se ensayó en tal lugar, o sea, no tenemos, o sea, en general el teatro independiente esto es casi universal, pero en Argentina mucho, que no tenemos grandes espacios o con todo el equipamiento. O sea, nos pasa, por ejemplo, la diferencia cuando trabajamos en la juntadera, que hay muchas luces, uno podía pensar una dramaturgia de la luz apoyada en muchas luces, pero en el caso nuestro tenemos 5. Y con Carlos, ¿no? Claro. No, pero las luces las pensábamos nosotros. No, pero me imaginaba en la escenografía, digo, Claro, que escenografía. Ocuparon tanto el espacio con tantas escenografías Sí. tan diversas. Pero es que Perdón. seguir porque si no me voy a desviar porque Sí. es bastante difícil lo que quería traer todo lo que estábamos diciendo. Entonces lo que nos pasa a nosotros es construir una luz y pensar una poética con 3 tachos, ¿no? Y con una persona manualmente. Y así todo, que eso no vaya en detrimento de la propuesta. Porque yo creo que a veces, o sea, y no estoy haciendo un canto a que trabajemos con poco. O sea, la idea sería que todos tengamos salas, con muchas cosas, pero que eso no atente contra la poética o que eso no sea una excepción, ¿no? Y a veces yo siento que nos excusamos, ¿no? en que nos faltan cuestiones, ¿no? O a veces no valoramos cuando tenemos todas esas cosas, ¿no? Entonces mi responsabilidad, al menos como director hablo, y cuando trabajamos en equipo en algún proyecto, es, si usamos el auditorio, tratar de cuidar al máximo esa obra. Porque a mí me interesa la producción para la creación, no la producción para... Si no estaríamos en la calle Corrientes, ¿no? Claro. O en otro lugar ganando plata. Hacemos la producción para crear, para juntarnos, para estar. Entonces, ¿cómo no traicionar ese esquema de producción que tenemos, así sea un subsidio del INT, que siempre son bajitos y que llegan en 3 cuotas, o así sea un subsidio, o así sea cuando logramos, por ejemplo, ensayo sobre la fragilidad fue una articulación, una beca de provincia con Espacio Joven. Y Espacio Joven lo que ponía era el auditorio nada más. O sea, yo no cobré para eso. Pero cuidar esos 12 o 15 ensayos que teníamos, o el acceso a trabajar con Gonza y Pedro, que es una maravilla tener técnicos en un espacio municipal con esa disponibilidad, porque ya sabemos que en los espacios independientes siempre hay disponibilidad, pero a veces en los espacios municipales no era así. Entonces tener técnicos como ellos, que uno puede pensar la puesta, mandarla, se prepara antes, uno puede hacer una pasada técnica, esas cosas yo las valoro mucho. Si trabajo acá porque quiero que la luz esté lo más cercana a lo que uno puede hacer con lo que tenemos, porque también no tenemos robótica, luces robóticas. Entonces para mí el esquema de producción tiene mucho que ver con la comunicación y con la obra. La fuimos aprendiendo en equipo, ¿no? Y el otro aspecto que me parecía importante es que nos pasó con el tiempo Sotero Río. A veces las obras surgen como una necesidad, no sé, Melissa escribe algo en soledad, o surge en un laboratorio. Nos pasó con la Isla de las Lombrices acá, en un laboratorio cuando no teníamos espacio, Virginia trajo en una improvisación un puñado de lombrices con tierra en sus manos.
Y vimos eso y Melissa empezó a escribir algo. Como que hay algo de los espacios que generamos en distintos lugares que empiezan a generar creación, ¿no? Y vínculos y relaciones. Y como que me parece importante como no dejarnos vencer por este contexto tan adverso y que también a veces nos obliga como a producir para poder, no sé, o ganar dinero, que es lo menos que ocurre en el teatro, o también para estar como y darnos el tiempo como de sumergirnos en ese viaje creativo, ¿no? Y perdernos, no tener miedo de equivocarnos, no tener miedo me parece que es importante eso para la escena local. Me parece que además que estamos limando una historia en que no nos podíamos encontrar a escucharnos y que no nos pertenece eso, que es de otra época, que uno no veía las obras de los otros, de las otras, eso ya no ocurre y creo que estas iniciativas facilitan las cosas, pero que ya estaba eso, desgranándose. También esa posibilidad de arriesgarnos con nuestras poéticas, ¿no? De no querer ir a lo seguro. Y a mí me gusta eso, me gusta cuando veo, no sé, me pasó viendo 3 obras de Chiques, e ir viendo en cada propuesta como una poética empieza a aparecer, como una terquedad empieza a aparecer, decir, esto queremos probar. O me pasó también viendo Lucci, o sea, obviamente, brutal, ¿no? Y entender, y lo hemos charlado, de la dirección, juntarnos a hablar. Por ejemplo, dirección sabemos que es un tema débil, en Chubut, en la Patagonia, o sea, formarse como director es difícil, dramaturgia también sabemos que es un punto flojo, entonces, ¿cómo generamos esos lazos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos consultamos también? Porque todos no tenemos que saber de todo, pero sí hay saberes en circulación, hay personas que nos venimos formando hace muchos años, ¿no? Y El tiempo es otro río, para cerrar, que es la propuesta que participó del circuito, la pensamos en el espacio nuestro, que es pequeño. Y lo que nos ocurre es con nuestros espacios ahora de creación es que cuando ensayamos en el auditorio podemos pensar obras para mucho público. Pero cuando las pensamos en nuestro espacio, no las podemos pensar para mucho público, ni las podemos mover, salvo la juntadera, que es como la escala un pasito más. Porque tiene mucho que ver la obra, cómo se concibe a la cantidad de público que está pensada. Entonces yo quiero justificar esto, porque es como, o sea, Barba siempre dice, Eugenio Barba, ¿no? Decía, mis obras están pensadas para 3 metros de espectador, porque la energía del actor se va, se disipa. Y otras obras están pensadas por todo el aparato luminotécnico para que la vean desde la sala del auditorio. Entonces no es que es porque uno no quiere ir al auditorio o porque no quiere que la vean 300 personas, es porque la obra habla de eso. Una obra que a mí me cambió la vida es de un actor que la hace para 5 personas. Se llama Cosas que se olvidan fácilmente. Es un actor que manipula objetos catalán. Y él ganó todos los premios con esa obra. Y cuando iba a festivales, a veces hacía 20 funciones y cobraba lo mismo que alguien que hacía una, para equiparar la cantidad de personas. Pero él defendía esa obra, que era para 5 personas. Y cuando uno estaba ahí, sentía que era especial, porque era uno de los 5. Entonces, yo reivindico también dentro del teatro independiente las propuestas que son también para pequeños o pocos espectadores, porque a veces es más posible tocar y cambiar hacernos sentir a la persona que es especial. Y a veces en la masividad o en el entretenimiento masivo, a veces la gente pasa por el teatro pero no le deja una huella. A veces sí se logra, y es genial, y hay experiencias así, y genial. Pero me gusta que el circuito dé la posibilidad de que formatos distintos de teatro convivan, de que las obras se puedan mover de salas, que se pueden mover, o si no, duplicar las funciones, tener esa responsabilidad, por ejemplo, si se piensa en público, hacer más funciones por el mismo precio, aunque sea autoexplotación, estamos acostumbrados. Y lo otro que quería decir es la gestión de públicos, o sea, trabajar para que no solamente la vea gente que nunca la vio, o gente de las escuelas, o a veces se intenta tanto articular con la 818 y a veces es muy difícil, y son adultos que se están formando en las artes escénicas, en las artes, y que está bueno que hagan teatro, sino también pensar en cada obra que es público. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó con El tiempo es otro río, que fueron públicos que están trabajando sobre su historia.
y estuvo hermosa la función y la gente participaba, no entendía la convención del teatro, que eso es parte de la primera vez que había teatro, pero cuando nosotros armamos El tiempo es otro río, trabajábamos con referencias musicales para las que a nosotros nos parecían evocativas. Por ejemplo, canciones en inglés. Y fue muy interesante ver eso, porque esas canciones en inglés, en ese público que nosotros buscamos especialmente, no significaron nada. Sin embargo, en las otras funciones, cuando sonaba esa canción, todo el público se ponía a cantar. Entonces, ¿cuánto realmente cuando dirigimos, sobre todo porque desde la dirección o desde los equipos de afuera, porque uno cuando está adentro está arrojado ahí a la escena, cuánto pensamos en nuestro público, en evocar cosas, en generar cosas? Ese es como un punto que me parece muy importante y que tiene que ver con la producción. ¿Sí? Tiene que ver con la producción y que es mi nueva obsesión, el público. Así que cuando quieran nos juntemos a charlar sobre eso, estoy disponible. Bueno, en el caso de la acuática, el público es el 50%, ¿no? Por la técnica que manejamos, que si bien para nosotros como un entrenamiento actoral, si no fuera por las anécdotas de la gente o como lo vivencian, o el estado anímico que tienen en ese momento que van a ver el espectáculo, no lo podríamos nosotros llevar con el humor a la escena. Así que también la gestión de tener el público, de mantuvimos todo un año un público así difícil, y volver a verlos en este circuito fue fantástico, porque pudo venir gente que ya había visto la función a vivenciar otro espectáculo, ¿viste? Así que por lo menos para nosotros como compañía es muy importante como tener presente al público ante todo. Y bueno, Diego les contará más. Y nosotros estamos en esa... en realidad lo que tiene el humor o la comedia o lo que es que es una búsqueda muy subestimada, ¿no? Teatralmente siempre está como colocado, ¿no? Como en ese lugar en el que no sé, es como una cosa que sucede que no porque es una cosa es de humor, no sé, es algo raro, es raro lo que pasa. Como si fuese algo más superficial, digamos. Sí, se toma como a veces, no todo el mundo, pero se toma un poco por ese lugar a veces. Y nada, yo he hecho de todo teatralmente, pero el humor tal vez tiene mucho que ver con la historia de cada quien, ¿no? En mi caso, estoy hablando de terapia, el tema tiene mucho que ver con la historia de uno, de cómo, no sé, ¿quieren que les cuente? No. Tiene que ver mucho con lugares que uno tiene que fallar mucho en la vida. Para entrar en muchos eso. Chistes tienen que fallar en la vida para poder dedicarse a eso en algún punto. Digo, podés ser bueno porque naciste así, pero digamos, hay una búsqueda que está buenísima que para mí tiene que ver con lo que en algún momento, hablando de producción, digamos, cuando nacieron las criaturas y empezó a complicarse la vida y empezamos a arrepentirnos de haber tenido hijos. Y ese es un buen momento en el cual se dispara como un lugar de búsqueda de, bueno, ¿cuáles son mis universos, los que puedo tocar con más barro en mi cuerpo? Y el humor me parece que me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Recién hablamos con Gonzalo sobre cómo ser una persona bastante depresiva y hacer humor. Y es como, yo los viernes antes de la función me pregunto cómo mierda voy a hacer para hacer reír a alguien con estas cosas que estoy pensando. Y entonces ahí se empieza a producir, hablando de producción, se empieza a producir
un engranaje en el cual empezás a decir, las herramientas que empezaste... Bueno, y todo eso. No sé qué me lo estoy hablando. Yo pensaba un poco como un mecanismo de supervivencia también. Sí, es una supervivencia. Y pensaba, nosotros nos vinimos a Esquel hace un año y pico, él es de acá, pero yo, la primera vez que vine, que hice función en la Juntadera con los chicos de ahí. Está en YouTube, un pedacito. Un pedacito está en YouTube, de Barro. Sí. Y pregunté si alguien sabía lo que era la impro, si alguien sabía lo que era, de qué desarrollaba en términos de... Bueno, la impro es una técnica, no es improvisación, la palabra entera es impro. Es impro, es una técnica como es el clown, como es con la máscara balinesa, la máscara neutra, lo que sea. Y se convierte en un espectáculo cuando, digamos, están dadas las condiciones, ¿no? Para que eso suceda. Y nada, la gente no tenía la más puta idea de lo que era y estaba buenísimo eso también porque era como entrar a hacer algo que nadie había ido a ver, estaban así como... Y estuvo buenísimo y todavía sigue siendo medio un misterio, ¿no? ¿Qué es estas cosas que vamos a ver? Yo le pedí al dossier una sinopsis de la obra, algo, mandame material, le decía el espacio. Me decía, no hay. Yo digo, tengo que confiar porque tengo que confiar. Por ejemplo, lo que nos resiste a nosotros es la técnica. Que ponemos al servicio, como la humanidad, al servicio de las anécdotas que la gente quiere compartir con nosotros y también nos expone a nosotros en nuestro imaginario. Y ahí se arma. No, y es una búsqueda que para mí ha sido muy profunda porque, digamos, las escenografías que no existen y que están ahí, los objetos que no existen en el escenario, son los universos propios, ¿no? Entonces, algo se tiene que desgarrar para que aparezca, porque lo que aparece ahí, que es lo primero que aparece en la cabeza, que tiene mucho que ver con las imágenes de la vida en general, de la vida de uno, o de una, o de une, que están a disposición de la escena y a veces es re doloroso lo que aparece. Claro. Y eso hay que transformarlo en humor. Y esa transformación a veces no se da y a veces también es tipo, salió otra cosa y está bien también. Y nada, me parece que el humor en estos tiempos es un poco necesario. Es necesario. Es un poco necesario. Y me encanta lo que pasó, esta iniciativa de cultura de juntarnos ahí a chanchearnos un poco, a ver lo que hacemos y sentarnos a ver la verdad que ha sucedido en escena, ¿no? Que me parece que nadie está cagando más alto que el culo, estamos haciendo lo que estamos haciendo en presente, ¿no? Eso está buenísimo. Para mí eso es re valorable, cuando se pone verdad en escena, ¿no? Yo hago impro, hice texto, y ahora mi momento es este. Y Valesca por suerte me ha acompañado medio como kamikaze en una situación en la que ella no estabas habituada, sabías lo que se venía, pero digo, y para mí fue como un encuentro hermoso que pudimos tener ahí y el encuentro de los elencos también como que me generó como, menos mal, porque creo que actores y actrices tenemos un lugar de mucho privilegio a pesar de que ganamos poca plata, que tiene que ver con que encontramos lo que nos gusta, ¿no? Es un montón eso. Y yo pienso, teniendo discusiones con mis compañeros del viejo IUNA, donde decíamos, pero hay actores malas personas, ¿no? Malas personas. Hay actores que son soletes, qué sé yo, Brandoni, que son malos. Y yo siempre quiero pensar que no, porque somos el mínimo porcentaje de personas que encontramos lo que nos gusta hacer.
¿cuánta gente hace en el mundo lo que le gusta? En porcentaje, ¿el 1%? ¿O me estoy yendo a la mierda? No hablo de la gente que gana guita, hablo de la gente que hace lo que le gusta. Es muy poca la gente que hace lo que le gusta. Entonces eso me parece que nos tiene que encontrar. Y todos tenemos una parte de mierda interna. Todos no las conocemos las de todos. Pero si un día pasan por casa, se van a dar cuenta al toque. Con 2 o 3 cosas que haga mi hijo me convierto en Mr. Hyde. Entonces, digo, todos tenemos una cosa de mierda, pero todos tenemos algo que es lo que tenemos que ponerle al teatro. La parte copada, no puede aparecer la parte de mierda. Eso es lo que me parece que a nivel producción nos tenemos que acompañar, porque si nos acompaña la parte de mierda es como, ¡ay, hijo de puta! Perdón, no se usa más eso, pero sos un elegido, ¿no? Es como, te dedicaste a algo que descubriste y te ayuda a ser mejor persona, qué sé yo. Bueno, eso es lo que... No sé qué mierda tiene que ver con nada, pero lo que pasa es que estuve pensando un montón de cosas y pensaba y veía a las chicas y decía, no hay nada, o sea, me salí medio preocupado porque soy heterosis, blanco. Tengo un montón de cosas que me benefician en este mundo. Pero soy actor y esas cosas no me benefician tanto, pero sí me benefician en términos de la elección. Entonces, nos tenemos que acompañar, eso es lo que quiero decir. Nos tenemos que acompañar porque si no nos acompañamos vamos a estar hechos mierda dentro de un tiempo. ¿No? A mí me gustó mucho ver a Valesca de partener tuya y a Fede como músico. O sea, como que es una química espectacular. Y me parece que encontraron en el lenguaje de la impro ese humor que si bien Valesca acá en Esquel yo no la había visto hacer impro, la había visto como clown y como cuentacuentos, como narradora escénica, encontraron ahí una química re interesante, ¿no? Y obviamente con el laburo de Elu explota, porque sin el laburo de Elu no sé qué sería de ti. Pero bueno, eso, nada, que me parece que somos privilegiados, o sea, tenemos un privilegio muy concreto y me parece que nos tenemos que ayudar entre todos a no perder ese rumbo. Y vengan mañana, hablando de todo un poco. Nada, Mañana hay función, 21:30, no puede dejar de ser productor. Claro. Nada, y bueno, y gracias por el espacio ese espacio que sucedió de encuentro, ¿no? A vos te digo. Sí, yo creo que más allá de un poco por la tangente, ¿no? Creo que el poder permitirse empezar a valorizar la producción con todo lo que implica, con todos los roles que implican, con toda la inversión, el tiempo, me parece que ahí es en donde está bueno poder profundizar, ¿no? Creo que a veces uno termina cayendo como, y hablo de la producción en general, ¿no? Porque creo que el director de una obra o el productor de una obra es un gestor y que implica mucho más de lo que uno cree y que estos son los espacios también para poner en valor esos roles, ¿no? Porque si no es como lo hablamos en algunos de los encuentros, como que siempre termina cayéndose en como armate un numerito, la obrita, como siempre esta cosa de minimizar el arte, lo mismo hablaba con los hacedores de la danza, como hacer una coreografía, venía a bailar un ratito, bueno, pero detrás de eso hay un montón de trabajo y que si bien creo que los artistas tienen el privilegio de hacer lo que les gusta, pero que también eso conlleva un compromiso y un respeto primero de esos roles, ¿no? Y creo que estos espacios son para empezar a dar valor a eso y que no quede solo en que la producción es el actor que yo veo en escena y nada más, sino que también esto que hablamos antes, o sea, el rol de las dramaturgas, que no es casual que me esté
la mayoría sean mujeres, y que otras que han sido invisibilizadas mucho tiempo, ya hablaban de Nené en un momento. Entonces creo que poder poner en valor la producción teatral es indispensable para que también se empiece a fortalecer desde otra perspectiva, ¿no? El arte. Y celebro que surja este encuentro, y creo que más allá de que es una iniciativa que puede surgir o no desde la subsecretaría, creo que es el disparador para que después se siga sosteniendo desde los propios hacedores. O sea, creo que es, y romper esta división, ¿no? Yo te miraba por ahí porque me pone muy incómodo esto como de gracia, porque me parece que este espacio, más allá que uno lo puede generar en la subsecretaría, se construye colectivamente, y ahí volvemos a lo mismo del teatro. Entonces, despersonalizar las cosas, ¿no? Como poder pensar que estos espacios se van a sostener colectivamente, como se va a sostener el teatro, la danza, el arte en general, pero sí que es fundamental valorar los roles, valorar la producción, y que la gente sepa qué implica el rol de producir. Perdón, respecto a eso, para mí el agradecimiento viene a colación, digamos, de vos desde tu rol y desde tu responsabilidad habilitas un espacio. Digo, más allá que el hacer es colectivo, justo que yo bueno, no puedo correrme, digamos, del enfoque político, vos habilitas un espacio, y eso para mí, digamos, es algo que se valora. Si bien, como decía Darío, es algo que se venía desgranando, esta cuestión, digamos, que venía sucediendo entre las compañías, entre los espacios culturales independientes. Para mí también, hablando justo que tanto hablamos de visibilización, para mí digamos, es una iniciativa, una acción que es valorable, porque es empujar algo que se estaba palpando, que estaba sucediendo, y ponerlo en un lugar concreto. Así que... De hecho, el Estado está presente a través de eso, y es algo por donde más vamos a seguir haciendo cosas y pensándonos, importándonos. Y en estos meses donde estaba tan en riesgo el Instituto Nacional del Teatro, que es clave para nuestra actividad, era una sensación, bueno, si se va por lo menos la municipalidad, algo, o sea, ¿entendés? Que sabemos que no puede competir una municipalidad y un presupuesto destinado al teatro a lo que... Son semillas. A lo que el instituto, ¿no? Pero es esta sensación de que, bueno, ya la provincia no está haciendo nada con el teatro hace años. Es un temor, ¿no? Entonces, como entender que el Estado genera estas cosas que por ahí no se pueden generar, ¿no? A través de políticas. Y por ejemplo, y el uso de los espacios también, que debe ser muy difícil de distribuir y todo eso, pero también de cómo pensamos eso. Eso me parece muy importante, que podamos como comunidad teatrera pensar cómo podemos pensarnos para usar los espacios y crear también esos espacios con esto de la producción. Y que tengamos todos los grupos oportunidades de crear una obra, qué sé yo, al año, o una cada 2 años, o cada 3 años, porque somos muchos grupos, no importa, pero saber que 3 años tengo para crear algo y aprovechar esa estructura, porque a mí me pasa, hace años digo, hagamos un evento entre los teatreros para arreglar los camerinos, ¿no? Arriba. Yo también me pasa que cuando a veces voy están destrozados, porque pasa danza, la purpurina, y pasa otra cosa, no hay espacio, como que hay un montón de cosas que se destruyen los lugares porque somos muchas las personas que pasamos. Y porque hay poco espacio. Y porque hay poco espacio. Sí. Entonces, ese es un laburo, me parece súper interesante para pensar los espacios, la circulación y la creación, y ver qué nos puede ayudar el Estado y qué parte, bueno, seguimos poniendo entre todos, ¿no? Pero, yo quería sumar a esto que venían diciendo, que me parece importante como impulso para lo que se viene, más allá de que tenemos las formalidades, que sabemos que viene la segunda parte del circuito, y que seguramente haya una segunda parte de conversatorio. En esto que hablábamos de como seres políticos que somos, que hacemos teatro, tratar creo que tenemos la responsabilidad de sostener esto, que como bien decían, impulsó la Subsecretaría de Cultura, y que estaría re bueno sostenerlo, que yo lo pensaba en la última reunión del sábado, yo dije, qué loco, éramos un montón de voluntades para que esto suceda. Porque si hablamos de lo económico, ¿no? Que siempre está ahí, a nadie nos pagaban, a nadie, y sin embargo uno dispuso del tiempo, que es re valioso,
para compartir. Entonces yo creo que frente a todo esto que viene sucediendo, porque ya no sé, hubo un montón de reuniones, más este conversatorio, más el circuito o los circuitos, nuestra responsabilidad para sostenerlo, para de alguna manera siempre estar abiertas al diálogo, aunque sea media hora, aunque sea una hora en el que podamos disponer. Sabemos que por ahí contamos este espacio de Melipal, digamos, como un lugar en donde es público y podemos encontrarnos y lo coordinamos, y sostener cada tanto, digamos, independientemente de toda la movida, digamos, porque creo que ahí nos vamos a tomar fuerza como colectivo si empezamos a dialogar más, también teniendo en cuenta de que cada uno tiene sus búsquedas, que cada uno tiene sus pareceres, porque creo que eso también está bueno respetar, ¿no? El hecho de ser comunidad me parece que no tiene que ver con que todas tenemos que hacer lo mismo y todas, sino sabemos que cada uno tiene sus búsquedas, sus recorridos, perdón, y frente a eso, sostener esto y poder seguir encontrando espacios de diálogo, a mí me parece fundamental por un poco la historia de la ciudad. No conozco mucho, hace 8 años que estoy acá, pero un poco por lo que viene sucediendo a nivel de lo teatral, que ustedes lo nombraron, por ahí gente que tiene más años acá o son de acá, para un poco eso, ¿no? Modificar algo que ya que viene sucediendo, algo que ya está latiendo, es esto, cruzarnos, encontrarnos, mirarnos, dialogar. Y está bueno, me parece, yo lo celebro, por eso creo que es el agradecimiento que uno te hace a vos, Lele, a Ile, ¿no? Y a todo el equipo del municipio que ha laburado por esto. Creo que marca un precedente. Esto, yo que hace 8 años que estoy acá, no lo había vivido, Mare lo dijo hoy también, marca un precedente y creo que desde acá es donde nosotras deberíamos impulsarnos todas, ¿no? Las estudiantes que ya prontas a ser colegas nuestras, todas las que seguimos en esto, poder encontrarnos. Sí, y hacer y hablar de lo que se viene, ¿no? Y no tanto de lo que ocurrió, o de que tenemos que reflotar lo que ocurría. Lo que ocurrió y eran otras personas con otras lógicas, en otros paradigmas. A mí es fantástico, ¿no? Esto para meterle un poco el tilde político, lo que genera una crisis en el arte, ¿no? Lo que generó el peligro de la crisis, de quedarnos sin espacio, de quedarnos sin el INT, generó esto, una unidad. Y no basta con esto de generar esta unidad, sino que también lo que se habló desde por ahí antes y ahora en este conversatorio, de lo importante de generar espacios y vínculos y sentido de pertenencia en el teatro. Entonces, tal vez toda esta crisis y tal vez todo este revuelo que hizo que se desgranara toda esa rigidez que había social acá, termina dándonos un poco de identidad a nosotros, ¿no? Y por ahí todos, desde cada grupo, decir, sí, yo formo parte de todo esto. Y me parece que ese es el sentimiento que nos tenemos que ir hoy para gestar para mañana como localidad y como hacedores culturales, ¿no? Es decir, toda esta crisis es una cagada. Despertó algo en nosotros que no estaba dormido y nos hizo sentir que formamos parte de esto.